En esta oportunidad quiero que me acompañe al libro de Hechos, capítulo 9, la conversión de Saulo. Es interesante que nosotros podamos conversar sobre esta experiencia del nuevo nacimiento. Creo que todos, de alguna manera, recordamos el nuevo nacimiento que tuvimos en Cristo Jesús. Ese primer encuentro maravilloso que tuvimos con nuestro Señor Jesucristo. Y creo que esto es importante para el resto de nuestra vida cristiana, porque muchas veces cuando no hay una conversión genuina, sino que muchas veces se hace por la presión de grupo, por la presión de la familia. Muchas veces están involucrados las emociones, pero cuando es una conversión por el Espíritu, creo que deja raíces muy profundas en nuestras vidas y nunca más nosotros queremos salir de los caminos de Dios. Por eso en esta oportunidad queremos hablar sobre la conversión de Saulo. ¿Qué sucedió o qué debe de suceder en una conversión? ¿Cuáles son los elementos que deben de estar involucrados para que una persona tenga una verdadera conversión? Y no sea una conversión, entre comillas, movidos por emociones o por presiones, sino que queremos que ese encuentro sea un encuentro genuino, sea un encuentro de Dios, porque eso es lo que verdaderamente va a provocar cambios en nuestras vidas, que a la larga es el propósito del Evangelio. Fíjense cómo empieza en Hechos capítulo 8 y en el versículo 1. Y Saulo consentía en su muerte, y en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia. ¿Y sabe quién comandaba esa persecución contra la iglesia? Saulo. Por eso en Hechos 9:1, que es donde vamos a tener nuestra meditación, dice: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase a algunos hombres o mujeres de este camino de Cristo Jesús, los trajese presos a Jerusalén. O sea, cuando nosotros vemos esta introducción en la vida de Saulo, posteriormente Pablo, nosotros pensaríamos que este hombre no tendría ninguna esperanza de llegar a ser una persona convertida. Pensaríamos que estaría lejos toda posibilidad de que alguien pudiera entregarse al Evangelio de Jesucristo con estos antecedentes. Pablo respirando amenazas de muerte contra la iglesia, vino a Damasco con la intención de agarrar a los cristianos, como solía hacer antes, agarrarlos presos y traerlos a Jerusalén para que fuesen juzgados. Pero el primer aspecto de una conversión es el puro afecto de la misericordia de Dios. La pura misericordia de Dios. Todo aquel que está caminando hoy en día fielmente en las cosas de Dios tiene esta convicción de que si está en el camino de Jesús es por la pura gracia y la pura misericordia de Dios. No éramos aptos. Por eso Pablo se deleita en escribirle a los corintios, y tomándose él de ejemplo, escribe ahí en Primera de Corintios capítulo 1 y en el versículo 26 en adelante. Pablo está escribiendo esto, pero se está refiriendo a sí mismo.
Y dice Pablo, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios. Dios escogió lo necio de este mundo para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo, lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor Jesús. Porque lo necio del mundo escogió Dios, lo vil del mundo, lo menospreciado del mundo. Por eso es que el Evangelio es un Evangelio de esperanza para todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. No demos por sentado de que Dios no puede o no quiere o no desea entrar en una vida por muy vil que pueda parecer a nuestros ojos. Si estamos en este camino, si estamos esta noche aquí compartiendo con ustedes la palabra, es por la pura misericordia de Dios. No hicimos ningún mérito para decir yo estoy aquí porque yo hice esto. No, estamos aquí porque un día el Señor Jesucristo en su gracia y su misericordia habló a nuestros corazones. Y esta es otra clave. Primero sabemos que es la pura gracia y la pura misericordia de Dios. Pero ¿en dónde se ve reflejada esa gracia y esa misericordia? Cuando hay una voz en nuestro corazón que nos está llamando, que está hablando a nuestro corazón, que está hablando a nuestro entendimiento. Porque la Biblia dice que Él es el que produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Y dice la Biblia, después de comprender la primera clave, que es por la pura misericordia de Dios y que Dios está dispuesto a restaurar cualquier vida que se acerca a Él. No importa en qué condiciones alguien pueda estar, y quizás tú me estás escuchando en esta oportunidad, como muchos me han dicho y me dicen, miren, yo voy a ir a la iglesia cuando empiece a cambiar, voy a ir a la iglesia cuando empiece a ponerme en orden con mi familia, voy a empezar a ir a la iglesia cuando ya no tenga este vicio, voy a ir a la iglesia cuando ya no tengo esto y lo otro. No, acérquese a Cristo tal como es usted, con todos nuestros defectos, debilidades. Acerquémonos al Señor. Fíjense, ¿quién iba a pensar que Rahab la ramera iba a ser una mujer tan perversa, pero que iba a aparecer entre los hombres y mujeres de fe que menciona Hebreos capítulo 11? Rahab está en esa lista donde está Abraham, donde está Moisés, donde está Josué, donde está David. Ahí, en medio de esos grandes hombres de Dios santos, está Rahab, que a diferencia de ellos, tenía una vida pecaminosa, inmoral, siendo una ramera. Pero ahí está, en medio de esa lista. Porque como dice el himnólogo, para Dios no hay nada imposible. Todo es posible. Nada es imposible para Dios. Así que si tú has sentido en tu corazón el deseo de acercarte a Dios, acercarte a la iglesia, a pesar de la condición en la que puedas estar, acércate. El mismo Jesús dijo que Él no había venido a sanos, sino a enfermos. El Señor había venido por los pecadores, para que todo aquel que en Él crea no se pierda. No te pierdas en tus debilidades. No te pierdas en medio de los vicios, de las adicciones, de tantos problemas que quizás están inundando en
inundando tu vida. Pero en tu corazón, y eso es lo importante, en tu corazón sientes la necesidad de acercarte a Jesús. Hazlo lo más pronto posible, tal como tú eres, con la lepra que pueda haber en tu vida. Acércate y verás cómo el Señor empieza poco a poco a hacer cambios en tu vida, en mi vida y en la vida de todo aquel que se acerca a Él. Porque el que se acerca a Él, Él no le echa fuera, sino que lo toma y empieza a hacer una obra en el corazón de aquella persona que después de algún tiempo ve claramente la obra de Dios en su vida. Y esto me recuerda al hombre de Gadara, aquel hombre que dice la Biblia que estaba poseído por espíritus inmundos. Él no vestía ropa, andaba desnudo, enseñando su desnudez en la sociedad de Gadara. Dice que no habitaba con la familia, no estaba en el hogar. Y andaba ahí, deambulando en lugares, cementerios, pero tuvo un encuentro con Jesús. Jesús llegó a su vida, tocó su corazón. Y dice que la gente se admiraba de que ese hombre, porque así es, la gente a tu alrededor se va a admirar y quizás te va a criticar cuando te vea sentado a los pies de Jesús. Porque dice la Biblia que la gente, cuando miró a aquel hombre sentado a los pies de Jesús, quedaron admirados y dijeron, ¿cómo es posible? Como los fariseos decían de María Magdalena, ¿cómo es posible que el maestro se esté sentando con publicanos? Se esté sentando con esta mujer. Si él supiera, le dijo aquel fariseo, ¿quién es esa mujer? Pero Jesús sabía quién era esa mujer. Jesús sabía quiénes eran los publicanos, pero sí tenían un corazón, tenían un deseo profundo en su corazón de que querían cambiar sus vidas. Deseaban un toque del Maestro, necesitaban a Dios en su vida, tenían un vacío, una ausencia de paz, de felicidad y de amor en su vida. Como la mujer samaritana tenía la ausencia del verdadero amor. Y Jesús llegó en su gran misericordia, como llegó a la vida de Saulo, que a pesar que iba respirando amenazas de muerte, dice la Biblia, versículo 2, versículo 2, perdón, 3. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Un resplandor de luz del cielo. Era la presencia de Cristo llegando a la vida de Pablo. En este entonces, a la vida de Saulo. Y eso es lo que nosotros necesitamos. Tener un encuentro con Jesucristo. Aquí está el encuentro o uno de los encuentros más preciosos y más significativos y trascendentales del Nuevo Testamento, la vida de Pablo. Y digo trascendentales porque a raíz de esa conversión salió un gran ministerio que fue una gran bendición hasta el día de hoy, porque este hombre escribió el 60 al 70% del Nuevo Testamento. Lo que digo con esto es que tú no te imaginas el propósito que Dios tiene para tu vida. Quizás el enemigo te ha estado engañando diciéndote tú no eres digno de entrar a la casa de Dios. Mira tu vida, mira la condición en la que estás. ¿Cómo es posible que vayas a ir a la iglesia en esa condición? ¿Tú crees que te van a aceptar?
y le hemos creído por años esa mentira al enemigo. Cuando tú no sabes que Jesucristo te está esperando con los brazos abiertos para restaurarte, para edificar en tu vida un hombre nuevo y para usarte como un instrumento en las manos de Dios. Como Jesús le dijo a Pablo, a Saulo, más adelante, en el versículo 15, más adelante, le dice a Ananías, con relación de ir a visitar a ese nuevo convertido, ve, porque instrumento, el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este. Ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Pablo tuvo un ministerio tan influyente que aún le predicó, le enseñó la palabra de Dios a los reyes. Imagínense a qué nivel llegó el ministerio de Pablo, de estar en las cortes de los reyes como con Agripa. Pablo estuvo enfrente de Agripa, enfrente de otros grandes reyes de la época, para hablarles del evangelio de Jesucristo. Como le dijo Jesús al hombre de Gadara, ve y di cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Tú piensas que para ti no hay esperanza y que piensas como muchos piensan que voy a empezar a arreglar mi vida, voy a empezar a ordenar mi casa, voy a empezar a ordenar esta área para poder ir a la iglesia. Pero déjeme decirle que solo en Cristo Jesús, solo dando ese paso de fe, acercándonos a Dios, acercándonos a una iglesia, acercándonos a aquellas personas inspiradas por Dios, podemos recibir esa ayuda. No son los alcohólicos anónimos, no son los psicólogos humanistas, no son la filosofía, no son ni siquiera nuestras buenas intenciones las que van a lograr ese cambio en nuestras vidas, sino que es Dios mismo, a través de Jesucristo, a través de su palabra, teniendo un encuentro personal con Cristo Jesús, podemos encontrar esa gracia para poder restaurarnos y poder recibir en su palabra esa edificación en nuestras vidas para que podamos llegar a ser instrumentos en las manos de Dios. Y para ti, que ya estás adentro y le preguntas al Señor como le preguntó Saulo a Jesús. Esa fue la primera pregunta que le hizo Pablo a Jesús. Y creo que es una pregunta, es una pregunta que nos lleva a una reflexión. Ahora que estoy adentro, que he conocido al Señor, que Él ha transformado mi vida, ¿qué sigue? Y dice la Biblia ahí en Hechos, en capítulo 9, fíjense, Hechos capítulo 9, y en el versículo 6. Pablo, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Señor, ¿qué quieres que yo haga? Esa es una pregunta que nos llama a una reflexión profunda. El hombre recién convertido, pero genuinamente, porque escuchó la voz de Dios en su corazón, en su vida. Ahora él le pregunta, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Él quiere recibir dirección. Él quiere recibir gracia. Él quiere tener un propósito. Esto es tener humildad para dejarse guiar. Y el Señor le dice, eso es importante.
Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá qué es lo que tienes que hacer. Entra a la ciudad y ahí hay un hombre llamado Ananías. Jesús mismo les pudo haber dicho, mira Pablo, haz esto, haz lo otro, aquí y allá. Pero el Señor Jesús estableció un orden a través de sus líderes y envía a Pablo a un hombre llamado Ananías para que Ananías pudiera orar por él y que Ananías empezara a hacer un discipulado, porque eso es importante después de la conversión, tener un discipulado para poner bases apostólicas en nuestra vida cristiana. Pero Pablo le dice, Señor, dime qué quieres que yo haga. Y Pablo recibió de Ananías las primeras ministraciones. Y luego Pablo llegó a comprender y llegó a vivir en ese propósito. Y como les decía, fue un hombre que estableció muchas iglesias. Fue un hombre que adoctrinó a las iglesias. Fue un hombre que escribió el 60% del Nuevo Testamento. Pablo fue un instrumento escogido en las manos de Dios. Pero su conversión fue una conversión genuina. Fue un encuentro genuino con Dios, aun cuando humanamente alguien diría no se lo merecía. Pero la misericordia de Dios es tan grande que alcanzó la vida de este hombre llamado Saulo, quien se convirtió en Pablo, apóstol de Jesucristo. Fue un hombre que estableció iglesias y las adoctrinó en la sabiduría de Dios. Así que en esta oportunidad, que el Señor te dé gracia y que puedas recibir en esta oportunidad el llamado de Dios para tu vida. En esta oportunidad, que Dios te bendiga. Y si tienes necesidad de escribirnos, de llamarnos, el teléfono aparece en pantalla y podemos conversar y hablar acerca de una conversión genuina en Dios. Que Dios les bendiga.